Buenos días con todos. Buenos días, ministros, primer ministro. Le vamos a hacer una presentación que trata de resumir las ideas fuerzas de la formulación presupuestal con cargo a tener otros espacios de mayor difusión y entrega de alcances. También tienen con ustedes la guía de orientación al ciudadano, que es uno de los instrumentos que estamos promoviendo para que los ciudadanos tengan mejor información sobre el proceso presupuestal. Como saben, en el Consejo de Ministros hemos aprobado 3 decretos de urgencia, decreto de urgencia de equilibrio, de endeudamiento y de presupuesto. Los 3 son consistentes entre sí. Por ahora les vamos a presentar específicamente el decreto de urgencia de presupuesto. Los objetivos de este decreto de urgencia es mantener una política fiscal responsable. Como saben, hay la apuesta de este país y la solidez que tenemos macroeconómica tiene que ver con nuestra apuesta por la disciplina fiscal. Entonces, la elaboración del marco macroeconómico multianual y su puesto sobre, por ejemplo, déficit fiscal y la proporción de deuda pública como porcentaje del PBI, que es información que se publica y se aprueba en el marco macroeconómico multianual, son los principales supuestos que tomamos en el momento de la formulación del presupuesto. Entonces, ahí está apuesta por mantener la política fiscal responsable, dinamizar el crecimiento económico a través de intervenciones en sectores productivos y también en la inversión pública. Hay una apuesta muy grande por mejorar la calidad del gasto, que es el uso eficiente de los recursos, y para fortalecer el proceso de descentralización en la gestión de las finanzas públicas. Cuando vean los números van a ver que se continúa un gran esfuerzo que se hizo en el presupuesto 2019. Respecto a las prioridades, que también vamos a presentar mayores detalles, como lo ha dicho el Premier, se ve claramente nuestra vocación por priorizar la educación y la salud y por seguir dándole un impulso a estrategias que ya habíamos apostado en el 2019, como es la violencia contra la mujer, el tema del friaje, heladas y nevadas. Van a observar que hay una necesidad, hay un sentido de urgencia en atender estas demandas de la ciudadanía y se va a reflejar claramente en el presupuesto. También hay un esfuerzo por priorizar la conectividad y acceso al mercado a través de unas asignaciones que se está dando a sectores como agricultura y transportes. Y también hay una apuesta por seguir impulsando la reforma de justicia. Lo que tienen en esta lámina es una infografía. Acá se reflejan las principales prioridades del presupuesto. Eso está en la guía ciudadana, que es lo que justamente vamos a detallar a lo largo de la presentación. Está la apuesta por educación, en salud, friaje y heladas, lucha contra la violencia, reforma de justicia. También hay una apuesta en la gestión de riesgos y dentro de salud, la lucha contra la anemia, que como saben tenemos unas cifras de más de 40% de incidencia de anemia en nuestros niños. Respecto a las cifras globales, el presupuesto se incrementa en 5.5% respecto al presupuesto aprobado en el 2019. Esta asignación de 177.400 millones considera aproximadamente una asignación de más de 7.000 millones para el FONDES. Como saben, el FONDES nos permite atender la reconstrucción y también la comisión multisectorial cuya secretaría técnica es INDECI. Ahí están la trayectoria de los últimos años del incremento presupuestal. En este gráfico podemos ver cómo se distribuye el presupuesto por funciones. Una de las caras que tenemos para analizar el presupuesto es la distribución por funciones y ahí vemos la gran apuesta que hay por educación, que sigue siendo la función que tiene el mayor porcentaje, y si más o menos sumamos salud y protección social, el 30% del presupuesto, aproximadamente el 32% del presupuesto van a estos sectores priorizados. En el caso de la descentralización, acá es importante resaltar 2 puntos. Primero, el gran esfuerzo que hubo entre el 2018 y 2019, donde la participación de los gobiernos regionales y locales aumentó en 3 puntos porcentuales. Eso fue más o menos 8.000 millones que se asignaron adicionalmente al gobierno regional y local. Y en el 2020 se continúa con este esfuerzo y estamos asignando 1.991 millones para los regionales y 948 para los locales. Esto suma más o menos 2.900 millones de soles. Entonces, al esfuerzo que ya se hizo en el 2019 de 8.000 millones de soles,
se suma un esfuerzo adicional de casi 3.000 millones de soles, lo que nos permite hablar de una participación de los gobiernos regionales y locales de casi el 30%. Esta lámina, lo que hemos querido hacer es un ejercicio para poder transmitirles algunos conceptos que explican por qué la descentralización del presupuesto tiene algunos límites, ¿no? Ahí está apuesta por seguir descentralizando el presupuesto, pero queríamos comentarles que el presupuesto tiene unos conceptos que, si bien la operación, la intervención se hace a nivel de todo el territorio, el gasto se computa al Gobierno nacional. Tenemos 3 tipos de conceptos que no son descentralizables propiamente dicho. El primero tiene que ver con aquellas entidades que tienen ámbito de acción en todo el territorio, pero el presupuesto se computa en alguna entidad del Gobierno nacional. ¿Qué tenemos acá? El Poder Judicial, por ejemplo, la Fiscalía, algunos ministerios como el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y quizás un ejemplo bastante concreto son las universidades públicas. Las universidades públicas las tenemos en todo el territorio, pero su gasto se computa en el Gobierno nacional. Estamos hablando de 32.000 millones de soles que tienen esta característica de entidades que actúan en todo el territorio, pero el gasto se consigna en el Gobierno nacional. Luego tenemos un conjunto de gastos por más o menos 24.000 millones de soles que por eficiencia también se asignan al Gobierno nacional. Por ejemplo, la ONP, la Oficina de Pensiones, que tiene un manejo centralizado de las pensiones, o, por ejemplo, el pago del servicio de deuda, que también se hace de manera centralizada, toda la República se endeuda y es en el Ministerio de Economía y Finanzas donde se consignan estos gastos. Y finalmente tenemos un tercer rubro que tiene que ver con gastos que su distribución se determina durante la ejecución. Ejemplos muy concretos, por ejemplo, son estos fondos que tenemos por resultados, el plan de incentivos municipales, que son 800 millones, que sujeto al cumplimiento de metas se distribuyen durante el año, o el FED, que maneja el Ministerio de Desarrollo, el Fondo de Estímulo al Desempeño, que también se establecen metas para los gobiernos regionales en resultados muy prioritarios para los ciudadanos y se transfiere a lo largo de la ejecución. De la misma manera, por ejemplo, también fondos como Foniprel. Entonces, ahí estamos hablando de 7.000 millones de soles, que también por la naturaleza de cómo se hace la asignación de recursos, se consignan en el Gobierno nacional. Hemos querido tratar de hacer un ejercicio para que podamos, a partir de estos conceptos, revisar las cifras de descentralización del gasto. Entonces, en esta lámina, a partir de lo que les acabo de explicar, es un ejercicio que trata de reflejar esto, ¿no? Estamos hablando de un presupuesto institucional de 177.000 millones. Si a eso le restamos los 32.000 millones que les expliqué del gasto de entidades que tienen ámbito de influencia en todo el territorio, pero se computan en el Gobierno nacional, que son 32.000 millones. A eso le restaríamos 24.000 millones de gastos de naturaleza descentralizada. Estos 2 tipos de conceptos, por su naturaleza, siempre van a estar en el Gobierno nacional. Entonces, podríamos hacer un ejercicio de hablar de un presupuesto neto, restándole aquellos conceptos que no son propiamente descentralizables. Ahí la participación de los gobiernos regionales y locales aumenta a 44%. Y si a estos 120.000 millones todavía consideramos durante la ejecución todos los presupuestos que se van a transferir a los gobiernos regionales y locales, que son más o menos 7.000 millones, estaríamos hablando de una participación del 50%. Un tema importante adicional a considerar es que en Lima el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación son los que se encargan de la atención de los servicios a los ciudadanos. Entonces, incluso ese presupuesto del Gobierno nacional está considerando también la atención de Lima, que en el caso de educación es la tercera parte de la matrícula, más o menos. Ahora paso a detallarles alguna información sobre las prioridades que hemos querido considerar en la asignación presupuestal. Primero, tiene que ver, como saben, hace unos meses aprobamos una ruta para mejorar la competitividad del país, que es el Plan Nacional para la Competitividad y Productividad, y uno de los ejes de este plan era el eje de infraestructura, y un componente muy importante de
el eje de infraestructura fue la aprobación del Plan Nacional de Infraestructura, que es lo que marca la ruta de 52 proyectos que van a contribuir al crecimiento económico y al desarrollo del país. Cuando formulamos el presupuesto 2020, nuestra prioridad fue garantizar el financiamiento de los proyectos que, según los cronogramas de ejecución, requerirían presupuesto el próximo año. Ahí, como ven, tenemos 23 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura por 3.200 millones de soles que están asegurados en el presupuesto 2020. La siguiente prioridad es educación. Como les dije, esta es la función que tiene la mayor cantidad de presupuesto como parte de cuando los vemos por proporciones. En educación, un tema importante es que se consignan los recursos para el incremento del próximo año. La idea es que los docentes terminen ganando el próximo año 2.400 soles. Ahora vamos a cerrar el año con 2.200 y se tiene estimado una progresión de incremento el próximo año de tal manera que su sueldo aumente a 2.400. Estoy hablando del sueldo de entrada en la carrera magisterial de un docente con 30 horas. Además, también se continúa con la apuesta de recursos para el fortalecimiento de la educación superior. Hay una gran apuesta por la mejora de la calidad de la educación superior a través de las intervenciones de SUNEDU y ahí estamos considerando 250 millones para el licenciamiento de universidades. También estamos apostando por este programa de mantenimiento de escuelas. Como saben, es un programa donde se transfieren recursos a los directores de los colegios. Son recursos adicionales a los que ya se han transferido hace un mes. En el marco de el decreto de urgencia de reactivación también se consideró una asignación para que los directores tengan un buen inicio del año escolar haciendo arreglos en las escuelas. Un tema que también ha sido considerado, hemos tenido mucho éxito con la implementación de los Juegos Panamericanos. Ahora lo que tenemos que hacer es esta infraestructura tan importante que se ha hecho de estándares internacionales sea operada y mantenida adecuadamente. Acá se han destinado 54 millones para asegurar la gestión y operación de esta infraestructura que tiene los más altos estándares. Adicionalmente a la apuesta por revalorizar el rol docente a través de estos incrementos remunerativos y a través de la mejora de su formación inicial e información en servicio, se apuesta por algunas intervenciones pedagógicas, las deben conocer, el acompañamiento pedagógico o la jornada escolar completa, que lo que buscan es mejorar la pedagogía dentro de las aulas. Bueno, la ministra de Educación maneja mucho mejor el tema, esos son 400 millones para esas intervenciones y adicionalmente se prevén 200 millones para el pago de la deuda social de los docentes. En números globales, entonces, la función educación estaría terminando en 31.328 millones, lo que significa, respecto al PBI, una participación de 3.8 millones. En el caso de salud, hay un incremento de 278 millones, llegando a 18.495. Acá, la participación de la función salud como porcentaje del PBI es 2.2. Acá hay una gran apuesta por mejorar los servicios que reciben los ciudadanos a través de los programas presupuestales. Ustedes saben que en salud tenemos los programas por resultados con el mayor grado de maduración. Tenemos el programa articulado nutricional, el salud materno-neonatal, TBC y VIH, salud mental. Ahí en la lámina tienen los detalles. Y se garantiza al menos 1.000 millones de soles para acciones destinadas a la anemia. En el caso del SIS, se cuenta con 1.893 millones de soles para el Seguro Integral de Salud y también se cuenta con una asignación de casi 3.000 millones para gastos de capital para fortalecer el equipamiento y la infraestructura de los establecimientos de salud. También se están considerando 747 millones para financiar la sostenibilidad del incremento remunerativo que se aprobó hace unas semanas. Estamos hablando más o menos de 138.000 médicos y el costo de las medidas implementadas este año también están aseguradas. Y finalmente, como parte de la sostenibilidad de la operación de los servicios, en las leyes de presupuesto se incluyen los recursos necesarios para operar y mantener los establecimientos de salud nuevos que entren en operación. Ahí se cuenta con 211 millones para las operaciones de los 26 nuevos establecimientos de salud que estamos implementando
en este último semestre y el próximo año. En friaje, heladas y nevadas, acá es donde se puede ver realmente una vocación por atender, por el sentido de urgencia, a una de las problemáticas que afecta a nuestra población hace muchísimos años. Lo que hemos querido hacer con el presupuesto 2019 y 2020 es darle una mayor celeridad y mayor oportunidad a entregar, en el caso de las protecciones de viviendas. Veníamos y seguíamos con las asignaciones que teníamos en el 2018, nos íbamos a demorar décadas en atender esas aproximadamente 50.000 viviendas que necesitamos. Entonces lo que hemos hecho es, hemos querido acelerar la entrega de estas viviendas para poder solucionar el problema con mucho más urgencia. El próximo año tenemos 480 millones para más o menos 19.600 viviendas. Esto es casi 9.000 viviendas más de las que habíamos asignado en el 2019. De la misma manera, de manera complementaria, también se ha dado una inyección de recursos para los cobertizos, que es lo que permite proteger al ganado en las zonas de friajes, heladas y nevadas. En violencia hacia la mujer, eso también es una de las prioridades, como ha comentado el Premier, donde sí hemos querido cambiar la tendencia en la asignación presupuestal. Como ven, en los últimos 5 años el presupuesto se ha multiplicado por 6. No solamente estamos financiando la continuidad del plan de acción conjunto que se aprobó este año con el liderazgo del Ministerio de la Mujer, sino que también, esto es importante que todos conozcamos, que somos de los primeros países de la región que ha implementado los programas presupuestales multisectoriales. Este año estamos iniciando la implementación. Son programas cuyo diseño parte a partir de la evidencia, se establecen intervenciones y la idea es que el gasto que se asigna a estos programas sea altamente efectivo. Acá, hasta fin de este año, vamos a aprobar los 2 que hemos priorizado para este año, que es desarrollo infantil temprano y violencia contra la mujer. Y ahí estamos destinando 160 millones para las intervenciones que se han definido. Una apuesta también importante es la salud mental. Ahí estamos financiando, además de las operaciones que tenemos, 60 nuevos establecimientos de salud y también hay una asignación de 226 millones para el Ministerio de la Mujer para continuar las acciones regulares. Hay mayor presupuesto, tenemos grandes retos de gestión para asegurar que las mujeres víctimas de la violencia sean adecuadamente atendidas y también para trabajar en la prevención. En mantenimiento vial, eso tiene que ver con nuestra meta de conectividad, ahí también van a haber un esfuerzo muy importante por asegurar desde la asignación inicial los recursos requeridos para el mantenimiento. Ahí en el cuadro ustedes van a ver 2 colores, ¿no? Un rojo intenso, que eran los montos que se asignaban en los presupuestos iniciales, y el rosado eran recursos adicionales que se daban a través de diferentes instrumentos, ya sea decretos de urgencia, proyectos de ley. El tema es que a veces estos recursos no vienen de manera oportuna y como ya hemos definido que queremos dar un impulso para que el próximo año se inicie bastante bien la ejecución del presupuesto y dada la relevancia del mantenimiento de las vías departamentales, estamos asignando, si comparamos respecto a la asignación 2019, casi 600% adicionales. Son 323 millones, que esto se suma además a un proyecto bastante ambicioso del MTC que se llama Proregión, que tiene 430 millones para mejorar más o menos 15.000 kilómetros de vías departamentales. Esto definitivamente va a tener impactos concretos en la conectividad del país y el desarrollo de sectores productivos. En reforma de justicia, acá seguimos apostando porque se concluya la implementación del Código Procesal Penal que está pendiente de los distritos de Lima. Ahí hay 281 millones que se han dado a 4 entidades y adicionalmente su lado izquierdo van a poder ver la evolución de la asignación de la función justicia. Está creciendo en 986 millones, básicamente distribuidos en fortalecimiento de la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. En seguridad ciudadana, que también es un tema que preocupa a la ciudadanía, tenemos más de
casi 6.200 millones. El próximo año se está financiando la incorporación de 7.000 nuevos policías. Hay recursos adicionales también para la investigación policial y para la gestión de conflictos. Además, la apuesta del próximo año con este nuevo instrumento de programas presupuestales multisectoriales es diseñar el programa presupuestal orientado a resultados de reducción de la inseguridad ciudadana. Es hacer un programa que a partir de la revisión de las evidencias se va a poder definir cuáles son las intervenciones más efectivas para poder reducir este problema que tanto afecta a la ciudadanía. En agricultura también hay un impulso para la competitividad y productividad de los agricultores. Los mayores esfuerzos se han dado en el Fondo Agroperú, que es un fondo para pequeños agricultores, hay 440 millones. También hay 159 millones para el financiamiento de inversiones en el marco de Sierra Azul, de Sierra Azul, sí. 88 millones para reconversión productiva y luego hay una serie de recursos también para el seguro agrario, para los planes de negocios a través de Agroideas y para la erradicación de la mosca de la fruta. Finalmente, lo que queremos resaltar, el presupuesto público, además de asignar recursos, también es un buen espacio donde como Ejecutivo apostamos por introducir algunas medidas para mejorar la calidad de gasto. Hemos querido agrupar acá las principales medidas en respecto a los diseños de programas presupuestales, como ya los mencioné, son estos programas presupuestales multisectoriales que a partir de la evidencia van a definir intervenciones efectivas. La apuesta del próximo año es diseñar el de seguridad ciudadana. Luego hay una serie de medidas que van a permitir que optimicemos la implementación de algunos servicios que ya tenemos. Primero está el servicio de visitas domiciliarias, que es presupuesto que damos a los gobiernos locales para que ellos mismos apoyen con visitas domiciliarias a las casas para ver cómo se monitorea el consumo de hierro de los niños. Queremos mejorar el diseño de los modelos operacionales de algunos servicios críticos para la población como el acogimiento familiar, los centros de acogida residencial, unidades de protección especial del Ministerio de la Mujer. Una apuesta concreta para mejorar los servicios al ciudadano es la implementación de la historia clínica electrónica. Acá tenemos muchos ciudadanos que a veces hacen colas durante muchas horas para conseguir citas. Entonces, por ejemplo, el ECALI nos va a permitir que los ciudadanos programen turnos con tiempo, vayan a las citas y sean atendidos de manera adecuada. De la mano también con el decreto de urgencia de medicamentos hay algunas medidas para mejorar la adquisición de medicamentos a través de CENARES. Hay bastantes ahorros que se pueden lograr, economías de escala a través de la compra centralizada de medicamentos. También hay una apuesta por por gestionar mejor el equipamiento y el patrimonio de los establecimientos de salud y por optimizar la distribución de materiales educativos de tal manera que se contribuya con el buen inicio del año escolar. Además de los instrumentos comunes o los instrumentos estándares que ya tenemos para pagar por desempeño, como el Fondo de Estímulo de Desempeño o como el Plan de Incentivos Municipales, queremos también establecer un esquema de pago por desempeño a CUNAMAS y juntos unas metas de resultados para que contribuyan a afiliar tempranamente y hagan seguimiento nominado a niños y niñas. Esto va a ser muy importante para la reducción de la anemia y en el caso de RENIEC también va a haber un pago por desempeño para que ellos puedan identificar oportunamente a los niños menores de 3 años. Eso nos va a permitir darle los servicios adecuados y así reducir algunos problemas que afectan su desarrollo como la anemia. Finalmente, también hemos introducido una serie de medidas respecto al seguimiento y evaluación. Lo que queremos es tener mejor información para mejorar la calidad del gasto público. Entonces, además de un calendario de evaluaciones independientes, se está proponiendo la revisión y actualización de algunas encuestas que venimos financiando y que creemos que tienen espacios de mejora. Queremos que la información que estamos recogiendo a través del ENAO, la ENDES, diversas encuestas, nos permitan realmente tomar mejores decisiones para mejorar la calidad de las intervenciones. Finalmente, también tenemos una línea de trabajo, es una buena práctica de la OECD, todas las prácticas de presupuesto abierto. La idea es que la ciudadanía tenga información más amigable, más digerible sobre el presupuesto ciudadano y contribuya a la rendición de cuentas. Vamos a publicar
la guía de presupuesto ciudadano que la deben tener ustedes. Acá, como ven, hemos tratado de, siguiendo los estándares internacionales de cómo son ese instrumento. Son un instrumento ágil, bastante detallado, pero bastante amigable para dar información del ciudadano. Esto va a ser uno de los tantos productos que vamos a desarrollar en el marco de esta iniciativa del presupuesto abierto. Muchas gracias por todo. Vamos a tener espacios donde vamos a poder darles mayores detalles y yo dejo a mis colegas ministros. Gobierno del Perú. El Perú primero.